tiene intrigados de su realidad desde el año 1900 y no se sabe. Bienvenido, Nicolás. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos frente a un fenómeno, frente a un misterio que ya arrastra todo un siglo. Hay quienes cifran el comienzo de la ufología formalmente en el 47, con el famoso avistamiento de Kenneth Arnold, que dice haber visto una especie de platillos flotando sobre el agua, una cosa así. Yo prefiero considerar que en el 42 ocurre algo mucho más importante. En plena guerra hay una especie de alerta militar, a eso de las 3 de la mañana, si no me equivoco, veintitantos de febrero del 42, y todo un destacamento militar se aproxima a las costas de California para atacar y defenderse en contra de unos objetos que venían desde el Pacífico. Hay fotografías, hay filmaciones, hubo cientos de testigos. Me parece que ese es el comienzo de la ufología. Ahí es donde, si bien no está la palabra UFO, no obstante, se vio algo en el cielo, lo vio mucha gente, incluso todavía hay testigos vivos muy viejitos, que eran niños obviamente en ese tiempo, y que simplemente desafió todas las tecnologías del ejército norteamericano, porque les despacharon todos los misiles, cohetes y cuantas cosas tenían y no pudieron echarlos abajo, estando no a gran altura, no más de 100 metros de altura. Perfecto. Bueno, creo que ahí comienza la ufología en el 42. Ok. Mira Nicolás, tú has clasificado, ¿cierto? Has ordenado un poco el fenómeno ufológico, el fenómeno ovni, y presentas elementos primarios, ¿cierto?, que caracterizan este fenómeno. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consisten estos fenómenos primarios? Sí, Cristian, yo mira, preferiría, fíjate, para responder tu pregunta y abarco varias cosas al mismo tiempo, presentar lo que se llama, o lo que en el libro que publiqué se llama silogismo exopolítico. Okay. Pero parte del problema OVNI, fíjate que hoy día no hay ninguna agencia espacial de aeronavegación, lo que en Chile correspondería a la DGAC, ninguna, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte hasta donde sepamos, que rechace el concepto de OVNI. De hecho, es una nomenclatura que se ha utilizado por décadas en la aeronáutica simplemente para referirse a fenómenos que los aviadores, pilotos en vuelo, detectan tanto en radar como por medio de ojo desnudo y no saben qué es. Entonces, el concepto de UFO tiene ese sentido primariamente, es algo que se observa en el aire y que no sabemos qué es. Se ha trasladado el concepto a Fanning, se está usando mucho hace unos buenos años el concepto de fenómeno aéreo no identificado, para distinguirlo de OVNI por toda la carga que tiene. Correcto. Ahora, ¿cuál es el problema cuando te referías a elementos primarios y secundarios? Dentro de toda la gama de OVNIs que han sido reportados y que la gente dice haber visto desde, como te digo, los años 40, y que ahora se suman los reportes aeronáuticos de pilotos civiles y militares, hay un tipo de OVNI que es particularmente sobresaliente, que es el OVNI que en este trabajo llamamos tecnomorfo. Es uno que ostenta o que aparenta tener tecnología. Hay muchos otros ovnis, ovnis lumínicos, plasmáticos, que parecen incluso a veces especies de criaturas. En algunas terminologías antiguas se les llamaba creatures, así como bichos del espacio, para no definir nada mucho en realidad. Pero lo que nos interesa, y de hecho es el único interés en exopolítica, es el ovni con aspecto tecnológico. Independiente de su naturaleza, extraterrestre o terrestre, Exactamente. da lo mismo. Hasta este punto, digamos, ¿Ya? del silogismo, del razonamiento, Perfecto. no importa demasiado, claro. De ahí viene la siguiente pregunta, es decir, si hay una manufactura de algún tipo de artefacto aéreo que rompe nuestros moldes de comprensión de lo que debe ser algo que vuela, bueno, ahí nos hacemos la pregunta, si hay una manufactura, hay una industria detrás, hasta Correcto. donde nuestro Sí. razonamiento lo permite. Perfecto. Esa manufactura tiene dos opciones, que es lo que hablábamos antes de salir al aire respecto de la lógica. O es humano o no es humano. Entonces, si tenemos un objeto volador no identificado con aspecto tecnológico, esto fue construido a través de una industria de algún tipo. Y esa industria tiene que ser humana o no humana. Entonces, ese es el punto en el que tenemos que tomar las dos opciones y examinarlas para ver qué es lo que arroja. Dando por cierto el fenómeno, digamos. Sí, lo que pasa es que el fenómeno, reitero, ya no admite rechazo alguno. Es decir, desde la DGAC y sus equivalentes por todo el mundo, nadie rechaza que exista un fenómeno aéreo inexplicable. El punto es que
lógicamente no podemos ofrecer ninguna respuesta definitiva porque no hemos logrado atraparlo, cazarlo, reproducirlo o predecirlo, que son las exigencias de la ciencia. No hemos podido hacer eso, así que por ahora es una cuestión especulativa. Bueno, al menos formalmente. Claro. Quizás los gobiernos efectivamente conozcan la verdad. Y vamos a pasar en el segundo bloque a ese punto, ¿cierto? Con la exopolítica. Así es. CFA es el organismo que en Chile justamente investiga los fenómenos anómalos aéreos, ¿cierto? Así es una entidad dependiente de la DGAC precisamente, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que entre paréntesis es un organismo que por lo tanto es público y que debe ofrecer a la ciudadanía, cualquiera puede pedir sus reportes. Todos nosotros podemos hacer el oficio de solicitar que se revele la información que tiene el CFA y así lo hacen. Han sido bastante correctos y han respetado la ley de transparencia. Entonces, en general, los casos que están archivados están disponibles para cualquier ciudadano que vaya a golpear la puerta y en Cerrillo y todo el mundo puede acceder. Hacen investigación, pero principalmente los reportes aeronáuticos. Eso es lo que a ellos les interesa, cómo el OVNI podría incidir en la aeronavegación, entendiendo que puede haber un riesgo. O sea, buscando siempre el tecnomorfo, en el fondo. ¿Sí? O es que fíjate que no necesariamente, porque si existiera, si nos ponemos un poquito especulativos, existiera un ovni no tecnomorfo, pero que puede atentar en contra de las trayectorias de vuelo, es igualmente peligroso, aunque no sea tecnomorfo. Imaginemos que existiera, como lo han especulado algunos, algún tipo de criatura viviente atmosférica o superatmosférica. Estamos jugando con la idea, no sé si eso biológicamente sea posible, pero ya hemos visto que hay criaturas que son capaces de vivir en lugares increíbles. Hasta hace poco no lo podíamos aceptar y es posible. Podría haber algo en la alta atmósfera que interrumpiera la aeronavegación. Entonces también es un peligro y no necesariamente tecnomorfo. Lo que les interesa a ellos es el reporte que pone en peligro el vuelo. ¿Y cuántos años lleva la CFA, digamos, en Chile? No Más tengo- de 10 parece. Sí. Tengo entendido que comenzaron... Perdón, vengo saliendo un resfriado, entonces un poquito de tos. Si no me equivoco, 97, 96, por ahí es cuando se funda, luego hubo un tiempo de receso y nuevamente se abre y ya sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. Perfecto. Otro tema importante, tú nos diste una fecha, ¿cierto? El año 1942. Ahora, ¿qué pasa para atrás? Los reportes históricos, cuando no había tecnología aeronáutica en el hombre, ¿cierto? También uno puede deducir que la presencia de ovnis efectivamente trasciende la tecnología humana, digamos, en el sentido que en el pasado hay vestigios de fenómenos aéreos anómalos. Sí, Cristian, mira, tú ahí lo que haces es apuntar o hincar el diente precisamente en lo que para mí es el problema central de todo esto, que es la interpretación. En el mundo académico, en psicología, en filosofía, el problema de la interpretación se denomina hermenéutica. La hermenéutica es una disciplina autónoma que se hace cargo de todos los problemas referidos a la interpretación. Desde, por ejemplo, como un niño, voy a poner un ejemplo un poquito escabroso, pero nos va a servir cuando hablemos de Rugua, como un niño chiquitito, ponte tú de 8 años, es capaz o no de interpretar un acto de abuso sexual en una escuela. Entonces hoy día es todo un problema psicológico porque tenemos que levantar un testimonio y determinar si hay que hacer una investigación, sumario, o si hay que considerarlo parte de las fantasías infantiles, que también son perfectamente normales. Entonces ahí hay un problema hermenéutico. Pero también hay un problema hermenéutico, por ejemplo ahora, Carola me venía contando de este caso de una chica que fue violada y muerta, producto de una violación múltiple, y también hay un problema hermenéutico ahí de entender cómo aplicamos y cómo entendemos la ley. Aparentemente ella no habría puesto resistencia porque estaba muy borracha. No conozco bien el caso, pero sé que por lo que me contaban así muy superficialmente, ahí hay un problema hermenéutico. Bueno, con los ovnis a lo largo de la historia pasa exactamente lo mismo, Cristian Pato. Es el mismo problema y en eso ya llevamos 50 años discutiendo en el ámbito ufológico. Es decir, cómo interpretar ciertos fenómenos que han sido considerados fundamentalmente como eventos religiosos, eventos de revelación religiosa, cómo entenderlos desde la perspectiva ufológica. Si nosotros hacemos nos presentamos ante la cuestión misma, si dada tal cual el relato lo dice, podemos hacer una interpretación de carácter ufológico en eventos como, no quiero ofender ninguna fe, pero por ejemplo, en eventos como la zarza ardiente, que es un pasaje fundamental del Antiguo Testamento,
o eventos como el Éxodo. En el Éxodo encontramos varios episodios en los que pareciera que se estuviera describiendo lo que hoy día se llama ovni. Correcto. Pero ¿cómo está eso anotado, cómo está inscrito dentro del ámbito de las ciencias, principalmente de las ciencias sociales, como un mito? Entonces, si nos ponemos bien serios, académicamente hablando, que lo digo entre comillas, incluso con un poquito de ironía, porque no creo que sea tan serio, yo vengo de ahí y te puedo decir que no han sido capaces de hacerse cargo de este problema. ¿Qué tal si los judíos, cuando describen su éxodo y el peregrinaje detrás de columnas de fuego que durante la noche les permitían guiarse en el desierto del Sinaí, no se trataba de una metáfora, sino que de algún tipo de intervención inteligente que les permitía conducirse en la oscuridad, que además les hizo un montón de advertencias, estoy resumiendo mucho la historia, advertencias de cómo conservar la higiene, cómo conseguir agua en medio del desierto, cómo alimentarse. Hay una serie de elementos extraordinariamente inexplicables si los bajamos a la historia. Si los tomamos como mito, bueno, todo es posible. Pero parece que culturalmente el fenómeno empieza a agarrar fuerza, culturalmente, ¿cierto? Después de que el hombre tiene tecnología, efectivamente, después de 42 probablemente, y hay un tema muy importante, hay víctimas, el capitán Thomas Mann, ¿cierto? Una víctima, primera víctima, por lo tanto el fenómeno empieza también a militarizarse, ¿cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo los estados hoy en día están viendo el fenómeno ovni? ¿Por qué lo ocultan? Haciendo un poco muy livianamente para después ahondar en la exopolítica. Sí, es una pregunta que se ha hecho 1000 veces y hay que seguir respondiéndola, hay que seguir trabajando con ella, porque me parece a mí que el gran público al que pertenecemos todos está inquieto precisamente porque o vemos provenir toda la información del mundo del cine, de la ciencia ficción o de la ufología, que yo en el libro termino llamándolo ufologismo. No hay una ufología como ciencia, es un conjunto de personas entusiastas que hay en todas partes y que terminan constituyendo un discurso sobre el ovni, pero realmente no hay una respuesta oficial, porque la universidad, el mundo académico, que podrían ser ejecutores de investigaciones rigurosas, no lo hacen. Entonces, finalmente, ¿en qué quedamos? No hay nada. De hecho, la parapsicología parece mucho mejor armada Sí. en ese aspecto que la ufología. Y parece que las universidades se gastan más dinero y recursos, ¿cierto?, en temas como la telepatía, ¿cierto?, Sí. la telequinesis, que en la ufología misma. Sin embargo, los gobiernos sí hacia afuera, ¿cierto?, nos dicen que están estudiando o invierten fundamentalmente en encontrar a través de radares, ¿cierto?, alguna señal que implique un contacto con una vida inteligente. ¿Cómo Sí. divides esas dos? Por un lado son muy herméticos con el tema OVNI, pero por el otro el tema de tener un contacto con una inteligencia es muy abierto. Sí. ¿Cómo tú ves esa dicotomía un poco? La veo bastante esquizoide, bastante divisoria, bastante... Claro. Por un lado gasto muchas lucas Sí. en antenas, ¿cierto? Pero por otro oculto el fenómeno OVNI. Mira, es que yo no creo que pudiéramos perdón, hacer una atribución tan inmediata de que ocultan, porque no lo sabemos en rigor. Es una inferencia que uno hace, sobre todo atendiendo a la historia norteamericana, principalmente las agencias de inteligencia, respecto al fenómeno OVNI. Hay un autor muy importante, Richard Dolan, que es un historiador norteamericano, que trabaja muy en serio, y él hizo una investigación muy extensa sobre la relación del Pentágono, la CIA y las distintas agencias de inteligencia respecto al fenómeno OVNI desde los años 40. Son 3 tomos, de hecho, 3 tomos que deben ser cada uno de ellos el doble por lo menos de este libro. Y lo que a él le interesa es ver y visibilizar cómo el gobierno norteamericano se ha interesado por el fenómeno OVNI, sistemáticamente ha invertido grandes sumas de dinero. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Realmente no les interesa? ¿Realmente no hay nada ahí para que ustedes se gasten millones y millones de dólares en investigación? Eso no tiene sentido. Uno podría entender que haya habido un proyecto como el proyecto Blue Book, por ejemplo, que tomó algunos años, se encargaron de cerrar el tema en un cierto concepto, digamos, y lo hubieran abandonado, pero no es así. Hasta hace poquito supimos de las últimas inversiones que se siguen haciendo en investigar el fenómeno, es decir,
en buenos términos, ya podemos decir con toda fuerza, el gobierno norteamericano sigue muy interesado en el fenómeno OVNI, a tal punto que invierten grandes sumas de dinero en investigarlo. Entonces, finalmente los resultados de esto es lo que nosotros no podemos enterarnos. Y no solamente en Estados Unidos, en Chile, en ninguna parte hemos logrado extraer esa información última, no lo sabemos. Por lo tanto, cuando tú me preguntas por SETI, por estos grandes proyectos radioastronómicos, por ejemplo, me parece que no van en la misma línea, son dos planos completamente distintos. Creo que SETI en todas sus formas es necesario, porque nunca hemos descartado, pese a que uno termina escribiendo cosas como esta, dando entrevistas como esta otra, y afirmando que hay presencia alienígena. Yo creo que vamos a llegar a ese punto. No obstante, yo podría estar en un inmenso error y podría estar equivocándome de plano y todo lo que he creído hasta aquí haber sido un error de cálculo, de interpretación. Un dato anecdótico, pero si fuera Chile sería un escándalo, es que cerca del 49% del presupuesto estadounidense No se declara. no se declara. Ujú. O sea, estamos hablando de que con eso puedes financiar Exactamente. cualquier cosa. Cualquier cosa. Así es. Nicolás, ¿te gusta la música? Mucho, sí. ¿Algún cantante en especial? David Bowie es David Bowie. alguien que me gusta mucho, sí. Perfecto. ¿Y algún tema que quieras? Slow Burn, ¿puede ser? A ver, nuestro director Jairo va a tener en 3 segundos Slow Girl. Estamos. Se pasó rapidísimo.